El Yapsisco. Ana María Rocchietti, Augusto Cárdenas Grefa. Centro de Investigaciones Precolombinas. Cuando el morir se acerca, apórtanse rituales, ofrendas en salvadores números. ¡Ay, ay, ay! Dolores incomparables. ¿A dónde me llevará el oleaje? Esquilo, los suplicantes. Resumen. Se presenta una narración de la selva amazónica, Loreto, Perú. Se analiza su carácter y se interpretan sus posibilidades de contenido en términos de fondo fantasiante y de estructuras subordinados a una soldadura trágica. El relato lo escuché infinidad de veces, pero en febrero de 2017 reparé en él, quizá porque me lo contaron en secuencia. Después advertí que contenía una dimensión que escribo como trágico-mágica. El Yaxisco es un duende, un diablillo que vive en lo profundo de la selva, la montaña, y se lleva a las personas para siempre. Lo singular es que los llevados lo siguen voluntariamente porque se les presenta con la imagen de aquel o aquella que más aman. Quienes han tenido un encuentro circunstancial con él dicen que es gordo y cojo, feo. Ensayaré exponer algunas cuestiones sobre la soldadura, tragedia, magia o más precisamente sobre la imaginación trágica amazónica. El relato. Augusto lo contó por la noche, una noche oscura como todas las de la selva, húmeda y fresca, casi fría. Mi tío era un comerciante importante. Va a la casa de su compadre a comprar un chancho a buen precio. Entra a la casa y beben y conversan. Está con su esposa y dos niñas. También están las primas. Las niñas juegan afuera, bajo la casa que era alta, sobre pilotes. Juegan a comprar y vender. Van a un tronco varias veces. Ambas hermanitas, una tiene 5 y otra 3 años, al tronco de mi tío, su padre. En eso sale la gente para colocar el chancho en el bote. La señora pregunta por la niña pequeña. La mayor dice, ha ido con su padre, pero si él está aquí. Ahí comienza el vía crucis de esa familia. La buscan hasta ahora. Nunca apareció. La llevó el Yaxisco. Es un diablillo del bosque. Mi mamá se encontró con el Yaxisco. Mis padres se acababan de casar. Todavía no tenían sus hijos. Estaban en el Napo donde la familia había ido a poner fundo. Allá las tortugas van a poner los huevos en la playa, pero solo de noche. Le dice a mi madre, vamos a buscar huevos. Era medianoche. Había que ir en bote. Mi madre no quería. Mi papá le sigue insistiendo y la regaña. A la gana. Se va con el bote. Después de un rato mi madre escucha un ruido afuera. Piensa que él ha regresado. Le dice, Augusto. No hay respuesta. Luego siente una presencia junto a la canoa. Es una sombra. Se rasca, como solía hacer mi padre. Ella dice, Augusto, no me asustes. Pero desliza su mano hasta alcanzar un puñal porque pensó que era un hombre que iba a abusar de ella. Se levantó, encendió la candela y no había nadie. Va a la sala y nada. Esa noche mi padre volvió con más huevo de tortuga que nunca. Se cansó de recoger huevos. Mi amigo va a trabajar en un fundo y sale al bosque. Tropieza con un tronco y ve un hombrecito. Los dos se asustan. Vuelve y lo cuenta. Es el Yaxisco, le dicen. Enferma con mucha fiebre. El curandero le tiene que quitar el mal del susto. Al principio pensé que merecía un estudio comparativo de coincidencias y diferencias con otras manifestaciones de estas creencias, pero después creí que en estos relatos había una estética a la que se me ocurrió describir como soldadura trágica por tres razones. 1. La pérdida. 2. El fantasma. 3. El susto. ¿Qué clase de significante es el Yaxisco? La tesis Viveiros 2010 sostiene que mientras nosotros pensamos que humanos y animales somos todos animales, pero que los humanos somos una excepción, los amerindios indican que humanos y animales todos son humanos y que algunos animales son menos humanos. Este es el gran hallazgo de los indígenas del Xicu y del mismo Viveiros, que marca una inversión posible. Analizaré el significante, Yaxisco, desde el ángulo de lo posible.
El Yayisco, en las versiones del relato, siempre es humano, corporal o sombra, con la capacidad de transformarse en humanos que son amados y, en esa confusión, puede apoderarse de la víctima. Pero nadie dice que el perdido o la perdida ha muerto. Lo que se afirma es que se perdió para siempre. Lo que duele es la desaparición y no saber el destino. También dice que el Yayisco, sea cruel, solo atrae de tal manera que la persona simplemente se va con él. Nadie se va con un monstruo. Pareciera que no habla, solo se aparece. Tenemos entonces dos contrarios: aparición del Yayisco y desaparición del o la elegida. Lo trágico es la desaparición, la pérdida. El personaje mimético puede ser considerado empático, pero la tragedia consiste en que la selva se traga a alguien para siempre, y alguien o algunos, simétricamente, buscarán para siempre, por toda la vida, al desaparecido. De alguna manera, el Yayisco también se lleva la vida de estos otros. El Yayisco instala la tragedia para siempre entre los familiares y en la memoria de quienes conocen el suceso. Los posibles. Una cuestión es si Yayisco es posible o imposible. Los relatadores estiman que por supuesto es posible. De eso depende su valor de verdad. No obstante, no está en juego su verdad, sino su consistencia causal, porque en la selva lo concreto es que hay personas que desaparecen. También pareciera ser real que quienes nacen y viven en la selva deben de alguna manera asimilarla y elaborarla, porque allí hay infinidad de peligros que provienen del agua y del monte. Los accidentes son frecuentes, las víboras envenenan, los perezosos pueden abrazar hasta matar, y están los carnívoros devoradores. Solo los huangas silvestres viven con las personas en las casas, o quizá algún mono leoncito. Considerar el Yayisco como un alma de la selva sería un reduccionismo. Esto es, sería reducirlo a una sensibilidad afectiva negativa, un alma mala o una condición de intangibilidad absoluta. Las almas no se ven, pero en sus apariciones el Yayisco se ve, lo cual constituiría una contradicción. Milot, 2008, página 7, dice que si la ley de un sistema simbólico es su incompletitud, confrontando con su inconsistencia, se genera una zona o dimensión en la cual se puede sostener una cosa y su contraria. Permite neutralizar o incluso anular la cuestión de la verdad. La autora añade, siguiendo a Lacan, que cuando se llega al final es el final, porque ahí está lo real. Esta hipótesis puede ser reemplazada por otra. Su carácter está en la posibilidad, no en la incompletitud, definida en su capacidad para ejercer el pensamiento fantástico. En lo imposible anida la tensión de la contradicción. Por ejemplo, ¿el Yayisco existe o no existe? Es una afirmación en la que no se pueden sostener al mismo tiempo los dos términos como dos verdades, salvo que se divida su sentido en existe en el pensamiento y no existe en el mundo o la realidad. Esto es importante, dado que nadie se burla del Yayisco, no se impugnan los relatos por no ser ciertos. Aunque la persona pudo haber sido devorada por un animal salvaje, pudo haberse ahogado. Los narradores ponen en duda que hay Yayisco. No ponen en duda, que hay Yayisco. El poder del significante. Como relato, el del Yayisco sugiere una estructura literaria que despliega un personaje, sus acciones y su desenlace, la desaparición eterna. Por cierto, la expresividad del lenguaje de quien narra seduce y convence, pero el hecho de que el relato sea recurrentemente evocado sugiere tanto el placer de hacerlo como la coincidencia de que pudiera ser verídico, y entonces adquirirá el carácter del sufrimiento emocional o la melancolía para siempre. Si fuera verdad que la virtud del lenguaje es la de arrojarnos sobre lo que significa Buceta 2021, entonces la intensidad del Yayisco toma el carácter de significante potente, o más precisamente de un significante que posee poder. Mellman, 2011, sostiene que el poder es un lugar. Es el lugar de aquello que se delega en él. Podemos suponer que lo que contiene el lugar del Yayisco es el poder genitivo, nutricio y al mismo tiempo devastador de la selva.
Sería una hipótesis sugerente. Para el mismo autor, la cura psicoanalítica consiste en localizar correctamente el dolor. Brunet, 2011. En ese sentido, esto también podría ser el contenido del yayisco, ofrecer un significante para colocar la tragedia de lo irreparable, la pérdida, porque la persona se ha perdido tras el diablito, pero quienes la aman la han perdido a ella. Yayisco arte. La estética del arte del yayisco tiene un perfil nítido, es decir, el yayisco contiene una estética a la cual se podría definir como de atracción, de fascinación, de cierto encanto. ¿Cuál es el nudo central de esa estética? En primer lugar, es una creencia firme y generalizada de que en el monte hay un diablito. La sensación de que en la selva alguien nos observa es vívida. Augusto dice que es porque las plantas respiran. El yayisco es fugaz, puede ser un destello, una presencia, una sombra. Si es gordo, feo y cojo, no se sabe si es viejo. El diablito junta todas las cualidades, pero nadie dice que es un espanto o un ser terrorífico. Lo terrible es que se lleva a una persona de manera amable y veloz. Concentra puro pensamiento fantástico para abarcar lo que sucede en la selva, su actividad biológica intensa, su productividad en plantas y animales. La verdad del yayisco es la de su aparición. No hay certeza de que sea la de la proyección de la sexualidad. Su deseo de persona no parece ser sexual, o al menos no está en el relato. De acuerdo con Freud, el amor no es sexual, es narcisista porque corresponde a la esfera del yo. Lacan modificó esta tesis. El amor se encuentra en la contingencia, en el encuentro de dos conciencias, más allá de la sexualidad, y en la articulación de lo simbólico con lo imaginario. Balnes, 2008, página 153. ¿Qué ensoñación pudiera aparecer en un yo, el desaparecido, que se abandona en la confianza del amor cuando se va con el yayisco? Piera Aulaginer habla de un fondo fantasiante en la psique humana. Es un fondo evolutivo, aparece en el desarrollo del infante y dura toda la vida. Si así fuera, el yayisco, en tanto pensamiento amazónico sobre la selva, constituiría una metáfora estética del amor, no de la sexualidad. El encuentro con el yayisco es totalmente contingente. No se relata que fuera deliberado. El yayisco es ubicuo, puede aparecer en cualquier parte y en cualquier momento. Antes que nada, él no muere y tampoco se sabe si la persona desaparecida muere. Es posible que allí radique la potencia del significante yayisco. Es un significante vacío, pero con potencia para adherirle simultáneamente la estética del amor y de la muerte, de la contingencia y del narcisismo, de activar un fondo fantaseante cuyo centro de imaginación es la selva y su misterio trágico. Queda la posibilidad de que el yayisco represente, a la manera bartesiana, del goce del texto, de Diego, 1993, el placer en pedazos, la lengua en pedazos, la cultura en pedazos, una específica capacidad de seducción, comunidad y de destrucción. No se trata del simple placer de la narración, porque existe un desaparecido o desaparecida. Estructura. La superestructura ideológica tiene una eficiencia propia y específica. Una parte importante de la obra de Levi-Strauss se escribió en el trópico sudamericano. Vale traer a colación su descubrimiento fundamental. No hay historia personal, sino un modelo lógico inconsciente, llamado estructura, que consiste en un juego de opuestos y complementarios, como toda la humanidad. Levi-Strauss, 1992-2006. Encuentro que el yayisco no responde a ese modelo por su exceso de intangibilidad y de ubicuidad. Es un significante que resiste la ausencia de contingencia que supone la estructura. Él representa más bien la pérdida de lo real en el seno de una persona que desaparece a través de otra persona, la de la imagen que ofrece el yayisco. Su potencia se releva en el hecho de que elige a alguien quien habrá de desaparecer o supone que lo hace. Lo que hace acerca a la estructura es lo que no tiene historia sino una acumulación de relatos sobre desapariciones contingentes, catastróficas, dolorosas. El espíritu trágico, sostenía Nietzsche, 2020, página 130, responde a una cultura que abraza una mirada inmutable, todo el cuadro del universo, y en esta
contemplación trata de aprehender con un sentimiento simpático de amor, el eterno sufrimiento como sufrimiento propio. Algo así hay en el interior de la imagen del yayisco, la experiencia del temor impulsado por el amor a la imagen del amado bajo el imperativo del amanque, la fuerza del destino. Conclusiones. Es probable que el Shakiro adquiera realidad en la esfera de la emoción y sus categorías. En ellas quizá tenga sede el misterio del yayisco. De una manera mucho más realista, quizá la del yayisco no sea literatura espontánea de la gente de la selva, sino una manera de domesticar lo natural. De Escola, 2012. Siempre ignoto y amenazante. La existencia narrativa del yayisco se funda en la aparición y en el vacío, el de la ausencia de la persona traída y desaparecida. Esa apariencia es multireferencial, dado que él se transforma en quien el hechizado piensa. Se lo concibe como una fuerza encarnada y como un ser que no permanece, que se fuma y que contradictoriamente anclará un faltante, un vacío. No parece ser efecto de la estructura.